Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Tenemos Todo, buenas noches a cada rincón de la provincia de Río Negro que seguramente están enganchados acá en la pantalla de Canal 10 con ganas de conocer de qué se va a tratar este programa, que habla de política, que tenemos opiniones y disidencias, pero que tratamos de construir un futuro mejor para todos y todas las rionegrinas que, como siempre, con toda la familia están mirando este programa. Arranco saludando a mis compañeros. Primero que, como todas las noches, están acá en su rinconcito, en su panel para hacer sus preguntas determinadas. Mario Grau, buenas noches, bienvenidos a Tenemos Todo, como siempre. Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Descansado? Bien, descansado. Sí, claro. Es una semana rara esta, muy ¿no? rara. Es como un martes con gusto a jueves. Es particular, sí, es medio claro. jueves y medio lunes, depende si tenías que dar clases o no también, que es otro pasar. de los debates que está Puede latente pasar. en la provincia. Pero está como media desencajado. Sí, El problema va a ser sí. la semana que viene, que es completa y encima fin de mes. Claro, ahí Así no vamos a Sonaste, quejar. ahí sonaste. Es una semana muy dura. Chicos, gracias por venir. Hoy vamos a estar tocando temas fuertes, demandados socialmente o no. Bueno, lo vamos a averiguar también en este programa, ¿no? Esa es un poquitito la idea. Así es. Vamos a saludar a quienes tenemos como invitados. Tenemos al doctor Lucas Pica, legislador de Juntos Somos Río Negro. Buenas noches, Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Bueno, no es la primera vez que venís, ¿no? Ya Vine al primer programa. Viniste al primer programa, es verdad. Y bueno, se ve que no me porté tan mal porque me volvieron a invitar. Vamos a ver a cómo se porta hoy el legislador Lucas Pica y saludamos a Federico Diorio, abogado también. Buenas noches, bienvenido a Tenemos Todo. Gracias por aceptar la invitación. Bien, muchas gracias y un placer estar acá acompañándolo. Bueno, obviamente vamos a hablar de lo que pasó en la legislatura de la provincia de Río Negro. Vamos a hablar de lo que se trata cuando se dice esto de si un delincuente entra por una puerta sale por la otra. Se hablaba de la reincidencia, la reiterancia, de qué se trata esto, qué hay detrás de esto, cuál es el espíritu de esta normativa, qué persigue. Y vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar preguntándole al legislador Lucas Pica de qué se trata y por qué se trabajó específicamente en esto. Bien, el gobernador de la provincia de Río Negro, con mucho coraje, remitió a la legislatura un proyecto que tiene que ver con sendas reformas al sistema de persecución penal en la provincia. Por un lado, también como vos bien decías, incorporó al Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro la reiterancia delictiva, que después vamos a explicar de qué se trata, y además creó en la provincia de Río Negro el registro provincial de huella genética. Esto impacta fuertemente en la persecución penal, en la búsqueda de la verdad. Nosotros hasta esta ley teníamos solamente el registro provincial de agresores sexuales o de violadores. Cuando había un condenado por una agresión sexual, se le tomaba una muestra de ADN, iba a un registro, era solamente para este tipo de delitos. A partir de lo sancionado en la legislatura, a instancia del gobernador de la provincia, ahora el registro provincial de huella genética es para todos los delitos, y esto va a permitir resolver muchos casos que hasta ahora no se podían resolver, y eso también es importante para resaltar. ¿Había una demanda social detrás de esto? Había una demanda de reformar, había una demanda de que el sistema de persecución penal rionegrino ponga el eje en la víctima. Todos sabemos que el sistema procesal penal en Río Negro está compuesto por una tríada, un triángulo. En un vértice está el juez, en otro vértice está el delincuente y en otro vértice la víctima. Con esta decisión del gobernador, avalada por una mayoría categórica en la legislatura, le damos centralidad a la víctima. Y lo que decimos es, a partir de ahora, cuando hay reiterancia delictiva, es decir, cuando un delincuente tiene más de un proceso penal abierto, los fiscales le van a poder pedir la prisión preventiva, a punto tal que la norma ya entró en vigencia, que ya fue promulgada y publicada en el boletín oficial y ya se está aplicando, y me parece que eso es realmente muy importante. ¿Y cuál es la diferencia entre reiterancia y reincidencia? Los códigos. La reiterancia son procesos penales no resueltos, en marcha, abiertos, y la reincidencia son condenas penales. Esa es decir, una condena penal se da cuando se termina el proceso. Una persona reincidente es una persona que tiene más de una condena penal. Una persona reiterante es una persona, un delincuente que tiene más de un proceso
penal no terminado en marcha. Claro, sí. Doctor, le quiero consultar, aprovecharlo y obviamente en este programa. Hay un principio jurídico que habla de la norma que más beneficia en el momento, en este caso, a un delincuente, por ejemplo. ¿Qué pasa si estas causas o estas condenas fueron anteriores a esta modificación del código? ¿A él le corresponde algún tipo de beneficio en ese sentido? Es decir, bueno, yo lo cometí antes de esta modificación. ¿Cómo se va a manejar esa situación? A ver, primero que nada entiendo que él habla de reiterancia. La reiterancia, estamos hablando de una persona que le habrían formulado cargos, digamos, por eso la diferencia con la reincidencia. La reincidencia es una persona, reincidente es la persona que fue condenada por un delito penal, estuvo detenido purgando pena por ese delito penal y lo vuelven a condenar. Claro. Entonces, cuando lo vuelven a condenar, es reincidente más la condena que tenga. Perfecto. La reiterancia habla evidentemente de alguien de lo que hablaba más, entiendo los legisladores, la puerta giratoria. Le formularon cargos, recuperó la libertad, le vuelven a formular cargos, recupera la libertad, le vuelven a formular cargos, entonces como que le dicen, bueno, a ver, acá hay algo... Causas abiertas, muchas, digamos. Entiendo que viene por ahí un poco el clamor popular, que bueno, obviamente siempre los legisladores son los representantes, son nuestros representantes, y de ahí la importancia de que la gente vaya y participe de las elecciones para sentirse representada en esto, y entiendo que bueno, hacen eco de justamente esto del pedido del gobernador, ¿no? Mario. Sí, el registro provincial de huellas, que ahora se amplía a delitos dolosos y no solo delitos de tipo sexual, ¿incluye también a menores y a imputados que aún no fueron condenados? Sí, primero, Mario, el registro provincial de huellas genéticas es para todos los delitos, no solamente para los dolosos. ¿Se puede utilizar? ¿Culposos también? Sí, culposos también. Se puede utilizar para la persecución penal de los delitos dolosos. Pero ¿cómo va a estar compuesto este banco de huellas genéticas? Por los condenados de todos los delitos, por aquellos a quienes se le han formulado cargos de todos los delitos y por aquellos menores a quienes se le haya declarado responsabilidad penal en una causa. También va a ser voluntario, es decir, cualquier persona puede ir y aportar su huella genética para este registro, y también para aquellas personas que figuran como desaparecidas, sus familiares también pueden ir a hacer los aportes de huella genética. También está pensado para que todas las fuerzas de seguridad aporten huella genética, porque pensemos en una huella del crimen, puede haber suciedad genética por alguien que está investigando el propio delito. Esto no es nuevo en nuestro país. Mendoza, que fue la primera provincia que tuvo este sistema, pudimos tener la oportunidad de conversar, en mi caso, con el procurador de Mendoza, y la verdad que ellos lo tienen en el año 2013, tienen más de 90.000 muestras y han podido resolver más de 1.300 casos. Me parece que esto es un punto de inflexión en la persecución penal en Río Negro. Esto es un punto de inflexión para ir en procura de la verdad y acorralar a la impunidad. Nación ya lo tiene, La Pampa ya lo tiene, y a diferencia de Nación, que lo tiene en cabeza de Bullrich, de la ministra de Seguridad, nosotros hemos tomado la decisión de que esto esté en cabeza del procurador de la provincia de Río Negro, porque en definitiva es quien constitucionalmente es el jefe de los fiscales, quien tiene que investigar. Nosotros estamos con mucha expectativa con este registro. Es una decisión política trascendental que ha tomado el gobernador y que ha sido ratificada en este caso por unanimidad de la legislatura, no así reiterancia, el kirchnerismo votó en contra, pero en materia de registro provincial de huella genética el respaldo fue unánime, categórico. Claro, el otro fue 37-8. Sí. Sí, los dos bloques del peronismo. ¿Y cuál fue el argumento? Salvo Dantas. El argumento, bueno, cuando se discutió en otras jurisdicciones, reiterancia, tanto a nivel nacional como en otras provincias que ya lo tienen, de hecho Neuquén lo está discutiendo y seguramente va a ser ley, ¿cuáles eran los argumentos de los detractores de alguna manera que se viene replicando en el debate parlamentario en todas las jurisdicciones? Por un lado, quienes se oponen a este tipo de iniciativas hablan de que se violenta el principio de inocencia. ¿Nosotros qué decimos? Esto es una medida cautelar. La medida cautelar, la prisión preventiva, tiene por finalidad asegurar los fines del proceso, es decir, que se termine el proceso con una condena penal que pueda ser condenatoria o absolutoria. Por lo tanto,
Ahora, basado en la reiterancia, se va a poder pedir la prisión preventiva, pero no deja de ser una medida cautelar provisoria, excepcional en el proceso, con un fundamento reglado, tasado, que ¿cuál es? Mire, esta persona que estamos persiguiendo penalmente tiene más de un proceso penal en marcha. Ha iniciado un raid delictivo, un festival de delitos que hay que parar, porque si no, no vamos a poder terminar el proceso. Uno de los argumentos. Otro de los argumentos dice, mire, el sistema penitenciario o carcelario está estresado. Es cierto que está estresado. Ahora bien, decimos nosotros, ¿es patrimonio exclusivo de los rionegrinos? No. Si uno ve o analiza la situación carcelaria federal o de otras jurisdicciones, vemos un estrés carcelario como el que nosotros tenemos. ¿Y qué decimos? Lo que decimos es lo siguiente, para contraponer ese contrapunto que se dio en el seno del debate parlamentario. Quienes se oponen, el kirchnerismo, por caso, en épocas de pandemia, liberó 4.500 presos. Punto uno. Quienes se oponen, ¿qué nos están diciendo en definitiva? Que hasta tanto el último preso esté calentito, con la panza llena y cómodo en un penal, no podemos avanzar con esto, no, de ninguna manera. Nosotros decimos, avanzamos porque nos preocupamos por las víctimas y nos hacemos cargo de que hay que ampliar las cárceles. De hecho, ampliamos como gobierno de la provincia de Río Negro Roca, estamos ampliando Chipoleti, vamos a ampliar Viedma y estamos buscando financiamiento para que Bariloche tenga su nueva cárcel. En definitiva, entre los intereses en pugna, entre el reo o el delincuente y la víctima o una sociedad que procura la verdad, tenemos claro con quién nos vamos a quedar, ¿no? Bueno, pero de todas maneras están calentitos y también no están en las cárceles porque hay no hay lugar, ¿no? Están sobrepobladas. ¿Dónde va a ir toda esta gente? Hay un estrés carcelario que estamos trabajando para Claro, por ahí mejorarlo, decimos pero un la estrés pregunta carcelario y no se entiende del todo. La pregunta es, ¿no podemos avanzar? Tenemos la ¿Y dónde lo van a obligación poner? de avanzar. Bueno, de hecho se está ampliando los las distintas cárceles. Insisto, Roca se amplió, se va a ampliar Chipoleti, se va a ampliar Viedma y tampoco es tanta la superpoblación. Estamos hablando de presos en comisaría que no corresponde, pero hay unas 100 personas. Con estas ampliaciones vamos a poder cubrir esa demanda que es real, que existe, pero insisto, no es patrimonio rionegrino. Y las jurisdicciones que han decidido avanzar con la reiterancia lo han hecho a pesar de este estrés carcelario y Río Negro también ha decidido en ese sentido. Doctor, yo le quiero consultar porque recién surgió, ¿no?, sobre la mesa este concepto de la triada y de tratar de hacer un mayor foco en la víctima, ¿no?, dentro de un proceso judicial. ¿Esto qué significa? ¿Que antes no era así? ¿Qué percepción tienen ustedes como profesionales de las leyes que trabajan día a día? ¿Qué percepción tienen ustedes de esto? Porque también se hablaba en forma peyorativa del garantismo, ¿no?, de las garantías excesivas para los delincuentes en el sistema judicial a nivel nacional, ¿no? A ver, acá hay que ser claro. Cuando cualquier ciudadano es investigado por el Estado, es el Estado el que va contra un ciudadano. Por eso es que están las garantías. No es lo mismo un juicio laboral o un daños y perjuicios, que es un ciudadano contra un ciudadano, que cuando todo el aparato del Estado te investiga y te persigue. Entonces, por eso están las garantías. ¿Para qué? Para evitar que se cometan errores y que el Estado comete un error, entonces se tienen que dar mayores garantías a eso. En este sentido, está bien, se le dan garantías a la persona que se persigue, pero también, y esto es algo que ha venido con el paso del tiempo ganando lugares, se le ha dado también preeminencia a la víctima. Antes la víctima era una prueba más. Vení, dame tu declaración, anda. Y chau. ¿Me entendés? Hoy, y en Río Negro en particular, y con la sanción del nuevo Código Más, digamos, las víctimas en Río Negro tienen derecho a participar del proceso, las víctimas en Río Negro tienen derecho a constituirse como querellantes, a poder pedir medidas, a poder avanzar. Incluso también hasta se habla de darle mayor incluso participación a la víctima, en algunos casos que está acotada, pero bien, esto entiendo que viene a dar alguna respuesta, como dice el legislador Pica. También entiendo que, a ver, no es que por esto van a reventar las cárceles. Hay un problema de estrés carcelario, de superpoblación carcelaria, sí, no tiene que ver con esto en particular, porque esto recién ahora está saliendo, sino que también tiene que ver con este cambio del sistema procesal. Nosotros veníamos de un sistema procesal mixto, el cual también era más lento y era más, digamos, se sentía que la justicia no llegaba,
Y ahora, con estos sistemas nuevos, ¿qué es lo que pasa? La justicia va más rápido. Y en Río Negro la justicia va más rápido. Sí, hay números que lo muestran, ¿no? Sí. Y los procesos por ahí, en el término de 1 año o 1 año y medio, están llegando a una condena firme, y eso también implica este estrés carcelario, ¿sí? Porque, digamos, teníamos una estructura donde por ahí para una condena firme se tardaba mucho más, y hoy las condenas firmes están siendo mucho más rápido. Y la realidad es que la Fiscalía está haciendo un buen trabajo en ese sentido, y, dicho sea de paso, tampoco es que va a ser algo matemático esto, porque entiendo que este instituto que acaba de sancionar la legislatura, más allá de las oposiciones que han manifestado los legisladores, la palabra final se va a discutir en una audiencia, porque no es algo matemático. Son herramientas que tienen los fiscales, ¿sí? Que le están dando una herramienta a los fiscales más para hacer los planteos que después, en esa disputa con defensa y fiscalía, el juez va a tener que decidir si da es lugar o no claro. es, si se aplica en ese caso en particular o no se aplica en ese caso en particular, ¿no? Es similar lo que pasa hoy con la prisión preventiva, que el fiscal argumenta sus motivos de por qué debería esa persona tener una prisión preventiva y termina siendo el juez el que resuelve. Sí, nosotros entendemos que obviamente, siempre son instrumentos valorativos, pero acá la herramienta es muy potente y aparte es reglada, tasada, objetiva, palmaria. Mire, si hay una persona con más de un proceso penal en marcha, el fiscal tiene la herramienta para pedir la prisión preventiva. Le doy un ejemplo. Nosotros, yo fui el miembro informante de este proyecto y leí en el marco de la discusión parlamentaria una sentencia, entiendo que de abril, de Viedma, una persona que tenía 10 cargos. En 1 año y medio había cometido 10 delitos. Bueno, a eso apuntamos. Es decir, lo que está haciendo el gobernador con esta propuesta, que fue ratificada por la legislatura, es poner en la mesa de la discusión una problemática que existe. Hay personas que eligen el camino del delito, inician un festival de delito, un raid delictivo que hay que parar. Bueno, este es un instrumento para esto. ¿Es una decisión política aislada? No. Hay una coherencia, hay un hilo conductor. En el año 2021 se modificó el Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro para que los delitos cometidos en contexto de violencia de género se pueda pedir la prisión preventiva. El año pasado, a instancias también del gobernador de la provincia de Río Negro, donde participó en la Comisión Interpoderes todos los colegios de abogados, y Roca, lo miro a Federico porque estuvo participando, se modificó el Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro para que aquellos delincuentes con ratificación de condena en doble instancia en Río Negro, agotado la etapa recursiva local, puedan seguir yendo a la corte pero estén presos. Por caso, los estafadores del IPRO o muchos delincuentes por abusos sexuales hubieran estado caminando, serpenteando entre las víctimas como si nada, y esta ley, insisto, que modificamos el año pasado a instancia del gobernador, permite que si quieran sigan yendo a la corte pero estén presos. Y ahora es decir, estamos fortaleciendo el rol de la víctima, estamos fortaleciendo el sistema procesal penal, llevando sentido común. A veces el sentido común, que es el más común de todos los sentidos, se encontraba poco en la justicia. Con esto me parece que lo estamos robusteciendo de sentido común. Vamos a hacer la pausa. Ahora tenemos varias preguntas más para hacer. Está muy interesante este tema. Vamos a ir a la pausa como lo hacemos todas las noches con todos ustedes, tratando de averiguar quién fue la persona que dijo la siguiente frase en esta trivia de Tenemos Todo. ¿Quién dijo: la ambición de quedar en los libros se cumplió? Esto se lo dijeron a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién dijo esto? ¿Fue Mauricio Macri? ¿Fue Emilio Pérsico? ¿Fue Guillote Moreno? ¿O Pitu Salvatierra? Bueno, ustedes van a poder descubrirlo desde casa. A la vuelta de la pausa le contamos quién fue la persona que lo dijo. Y bien, seguimos en Tenemos Todo, seguimos en esta noche de martes para toda la provincia de Río Negro. Antes de continuar con este debate apasionante que tenemos, vamos a responder la pregunta, la trivia que hicimos antes de irnos a la pausa, que ustedes seguramente contestaron desde casa. Y no vale googlear, porque si no es muy fácil. Así que me imagino que no hicieron trampa. Ahora les contestamos quién fue la persona que le dijo a Cristina la siguiente frase que tenemos en pantalla. La ambición de quedar en los libros se cumplió.
Adivinen, ¿quién fue la persona? A ver, vamos a ver quién fue la persona que lo dijo. Mauricio Macri, el expresidente de la República Argentina, que se come un vuelto, porque después de decir esta declaración, aparentemente Cristina Fernández le contestó y fue muy dura con el expresidente Mauricio Macri. Y después, bueno, hubo otras también, personas que también contestaron que va a quedar en los libros, pero de estafas y fugas, ¿no? Algo así le contestaron. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en nuestro país, ¿no? Es así, las idas y vueltas. Nos reímos porque es la parte cómica del programa. Claro. Después, si no, otras opciones no nos van a quedar. Chicos, volvemos acá. Estábamos hablando de algo muy importante, legislador e integrante del Colegio de Abogados con nosotros, charlando de esto nuevo que se viene en la provincia de Río Negro. Y estamos hablando de una parte muy delicada que es las críticas que se le hacían a este proyecto, ¿no? Que tenían que ver directamente con sectores de la oposición que focalizaban en el estado de las cárceles rionegrinas. Estamos hablando de la ley de reiterancia. Exactamente. Para el que recién nos sintoniza. No sé cómo seguimos, pero Sí. si no quería hacerle una pregunta al doctor. Usted representa, bueno, muchísimos casos, algunos más conocidos, otros menos conocidos. ¿Cómo ve desde lo profesional esta situación y cuál fue la recepción de los abogados en general? Bueno, a ver... Porque creo que el Poder Judicial, no sé si se ha expedido, pero por eso quería conocer la opinión de los abogados. Expedirse no, entiendo que recién está todavía muy fresco todo, o por lo menos yo no tengo ningún caso en que hayamos discutido todavía esto, y está como todo, es controvertido para algunos sectores, se ha hablado y hay ciertos sectores que plantean respecto de la constitucionalidad o no, o la afectación que podría llegar a generar respecto de la presunción de inocencia que pesa sobre la persona que esté investigada en un caso. Pero bueno, entiendo que eso se van a ir planteando y se van a ir dando caso a caso. Yo tengo el criterio que para ver esta situación, bueno, va a haber que discutirse en la audiencia en particular. Entiendo que, como dije antes, es una herramienta más que tendrán desde parte de la acusación y para que no sea algo que afecte constitucionalmente, entiendo que es algo que tiene que ser discutido en el seno de una audiencia, que es la naturaleza que tiene el proceso penal. Discutirlo y ante esa discusión el juez que tome una determinación. Si es así, se dan esas garantías, entiendo que va a poder subsistir y que no se afectaría, pero en caso de que se aplique, digamos, mecánicamente, y bueno, entiendo que sí se afectaría porque bueno, no se contemplaría ninguna particularidad, digamos. Claro. Cuando hablamos de medidas cautelares, siempre se van analizando caso a caso todo el contexto en que se da, porque nótense que no son todas las víctimas iguales, no son todos los delitos iguales, digamos, siempre son en particular y se tienen que discutir garantizándose la inmediación de las audiencias y la discusión esta, ¿no? Vamos a sumar a este debate a través de una comunicación y esta tecnología que nos permite acá en la pantalla de Canal 10 sumar a Rosa Castro. Ella es una mujer protagonista de muchísimos hechos y de la historia jurídica de la provincia de Río Negro. Ella ha estado de frente de distintas batallas, entre ellas la de la ley del grooming, quizás la más conocida. La vamos a saludar. Rosa, buenas noches, bienvenida, tenemos todo. Muchísimas gracias por sumarse a este panel y a este programa para tratar de debatir un poquitito al respecto de los alcances de la situación de la justicia y de la situación de las víctimas. ¿Cómo le va? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Gracias por permitirme estar en este momento ahí compartiendo este espacio. Bueno, ¿cómo le cayó esta nueva modificación que tiene la provincia de Río Negro? La estuvimos charlando acá recientemente. Le quiero preguntar por esto, ¿no? Porque se debate en el medio de toda esta situación qué pasa con el delincuente, ¿no? Y recién el legislador Pica decía, hay que focalizarnos más en las víctimas, más que en los delincuentes. ¿Cómo lo ve usted como integrante de una agrupación que trabaja en este sentido? Bueno, mi batalla siempre fue justamente esta, ¿no? Que la justicia empiece a mirar un poco más a las víctimas, porque resulta que nosotros somos los que tenemos que buscar las pruebas, estar en el juicio, pelearlo, tratar de demostrar que hemos sufrido un delito todo el tiempo, y después tenemos que sufrir que, bueno, los dejen libre o que, bueno, era leve el delito y les den una libertad muy rápido. A mí me parece, puntualmente en el caso de
del legislador, yo siempre voy a agradecer, si bien no tenemos nosotros ningún contacto, yo trabajé mucho con su madre y hemos hecho un montón de cosas en la legislatura, porque yo siempre digo que cuando se hacen las leyes, no solamente deben estar los abogados, que saben un montón, obviamente estudiaron para eso, también deberían estar las víctimas, porque somos las que sufrimos el delito. Así que imagínate que para mí saber que se está trabajando en la legislatura para tratar de buscar algún tipo de solución para nosotros es más que importante. No sé cómo va a funcionar esto. Recién escuchaba algo así, el doctor creo que hablaba recién de la interpretación, ¿no? No sé si dijo justamente esa palabra, pero es lo que sufrimos siempre también las víctimas, la interpretación de la ley. He luchado por un montón de modificaciones en leyes nacionales y provinciales y después terminan siendo interpretadas en los juzgados de una manera que no era la que se buscaba. Así que para mí es importante que se ocupen de estos temas, que nos miren un poquito a nosotros, los que estamos de este lado, los que no hicimos nada, que cumplimos con nuestro rol social de la mejor manera que podemos y tenemos que estar igualándonos en un juicio con un delincuente, que fue el que buscó cometer el delito, ¿no? Así que para mí todos estos logros, estos avances que se hacen, tal vez habrá que ir acomodándolos, pero me parecen más que importantes. Y creo que todas aquellas víctimas que han sufrido el delito deben estar también, no sé si celebrando, pero sintiéndose que de alguna manera nos están mirando, y eso es importante. Bueno, habló de Marta Milesi, ¿no? La madre del legislador Lucas Pica, que ha sido pionera, vamos a decirlo, porque es un buen reconocimiento en todas las luchas de las mujeres, ¿no? Sea de la violencia de género, creo que fue una de las primeras que comenzó a hablar de eso en nuestra provincia. Bueno, y se han generado leyes que han sido punta de lanza en todo el país, ¿no? Totalmente. Así que el reconocimiento. Sí, Mario. Rosa dice que nos miren un poquito. O sea, mirá con lo que puede parecer algo mínimo, que nos miren un poquito, es que nos presten atención y que tengan en cuenta nuestra opinión a la hora de avanzar con aquello que tal vez nos trastocó la vida para siempre. Por eso, de paso, le pregunto a Rosa si siente que en los últimos años esto ha cambiado un poco, si ha habido alguna modificación, bueno, por ejemplo, de esto que estamos hablando hoy, pero sobre todo viendo de, no sé, 4 o 5 años atrás, si ha habido un cambio positivo para las víctimas y para quienes las representan. Es muy poco el avance que nosotros hemos tenido. Yo estos días, por ejemplo, estaba hablando del tema del abuso sexual. Y insisto en esto, las víctimas de abuso sexual nunca vamos a tener justicia. Porque tener un juicio y tener una sentencia no nos significa para nada justicia para nosotros. Modificaciones muy, muy leves. En otros delitos, por ahí, esto se puede notar un poco más, ¿no? Pero en el caso que a mí me compete, digamos, con el que yo trabajo y lo que significa mi lucha permanente, que es el abuso sexual, sobre todo a las infancias, hay muy poco avance y yo me pregunto por qué será, ¿no? Siempre me pregunta es esa, ¿por qué importa tan poco este delito? Y tal vez las víctimas de robo o de homicidio estarán pensando lo mismo que yo. Avanza muy, muy lento el tema judicial. Hoy lo hablaba con mi compañera Roxana Domínguez justamente, porque en vez de avanzar, estamos retrocediendo en un montón de leyes que se habían conseguido y que hoy este gobierno las está volviendo para atrás también. No sé bien si esa era tu pregunta, porque escuché muy poco de lo que se escucha mal el audio acá, entonces no sé si apunté. No, sí, está bien la respuesta. Rosa, yo quiero hacer una consultita a Rosa, aprovechar este contacto. Y le quiero preguntar porque hemos escuchado, nos ha tocado a todos cubrir juicio y alguna vez, quizá no ahora, fue antes, cuando el sistema era mixto y no acusatorio como es ahora, pero hemos escuchado alguna respuesta de un juez que decía, bueno, estas son las herramientas que tengo, ¿no? Háblenle, reclámenle a los legisladores, porque yo soy juez, es división de poderes, las leyes las hacen los legisladores, ¿no? Había una situación de eso, como que el reclamo era, bueno, reclámenle al que corresponde. Hoy las herramientas están, Rosa, por lo menos en este sentido. ¿Siente que es así? Y yo te doy un ejemplo muy claro. Cuando yo denuncié a Fadeli, el groomer, que buscó a mi hija por internet,
los jueces me dijeron tenemos las manos atadas, porque el grooming no era delito. Entonces yo dije, bueno, yo voy a desatar esas manos. Y con Roxana Domínguez y el equipo de Mamá en Línea tuvimos una tremenda batalla para lograr penalizar un delito en este país. Cambiamos el Código Penal de la Nación, soy consciente de mis logros. Hoy, con 60 años, ya estoy tomando conciencia de los logros que tuvimos. Y estoy orgullosa de que 2 madres hubieran logrado cambiar lo que son los delitos informáticos a nivel nacional. Cuando yo llegué con la ley de vuelta, hoy sigo teniendo... nada, no me sirve para nada, porque sigo peleando para que tomen las denuncias, sigo peleando por las condenas mínimas que dan. La interpretación en los juzgados es muy diferente de lo que uno quiere plantear en la legislatura. Entonces yo creo que acá hay que hacer un trabajo en conjunto. El legislador, que va a hacer una ley que va a cambiar el destino de toda una nación o de una provincia en este caso, debería hacer un encuentro con víctimas, con jueces, con fiscales, para que cada uno aporte desde su lugar cómo es la visión que tiene cada uno, porque si hay un delito lo tenemos que atacar entre todos, y eso no se hace. Yo veo que, va y se sienta en el sillón, nosotros lo vivimos, llevábamos un proyecto, y cuando yo peleaba porque no lo querían ver, el diputado que me atendió a mí y que era el presidente de la comisión, me dijo, bueno señora, lo tengo acá en el cajón, tengo un montón de proyectos más, pero si usted insiste le voy a sacar su proyecto, como si fuera un capricho nuestro lo que estábamos haciendo. Por favor. Creo que eso de juntarse, de hablar desde todas las aristas, la víctima, el fiscal, el abogado, todos deberían emitir una opinión, porque si no después salen diciendo, la ley no sirve para nada, hay que modificarla. Y tenemos 800.000 modificaciones de las leyes. Un poco de articulación, ¿se entiende esa palabrita mágica que la aprendí en esta lucha y que creo que es tan importante para todo esto? Me parece que eso sería un poco el mecanismo que deberían adoptar los legisladores, porque está bien, son independientes, pero yo para saber cómo solucionar un problema, primero tengo que ir a ver el problema, cómo lo vive la gente, cómo lo sufre la gente, y después poder diagramar algo como para solucionar ese problema. No sé si se entiende. Sí. La última cortita, Mario, para ir cerrando el bloque. Me parece interesante para que lo tengan presente también y después nos den su opinión en todo caso, Lucas y Federico, porque lo que parece mencionar Rosa es que puede haber leyes de avanzada, pero que con un poder judicial conservador poco sentido tiene aquello en lo que se legisla. O por lo menos tiene un proceso largo a la hora que se aplica. Rosa, le queremos agradecer en estos minutos contenemos todo. Nos parece muy importante y pertinente su opinión en un tema como este. Y también seguir sumando voces, ¿no? Para tratar de construir, ese es el objetivo de este programa. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ahí teníamos a Rosa Castro, que dejó este tema y que obviamente se lo vamos a trasladar a ustedes, ¿no? Es un tema delicado, muy delicado. Primero, acá está parte de la demanda de la sociedad. Primero, rescatar a Rosa y su lucha por la búsqueda de la verdad permanente y constante. Algunas de las cuestiones que decía Rosa tiene que ver con el fuero nacional, es decir, la legislación de fondo. Cuando hablaba de los diputados que tenían que modificar la tipicidad, que tenían que encontrar el tipo penal para el grooming, porque antes no existía, es derecho de fondo, es decir, la Constitución divide en lo que podemos hacer las provincias y lo que puede hacer Nación. Y me quedo con algo que dijo Rosa, que es, nosotros somos los que no hicieron nada. Bueno, el gobernador tomó esta cuestión, que son las víctimas, para trabajar fuertemente con ellas, en contra de los que hicieron, que son los delincuentes. Y una de las cuestiones, Rosa hablaba de los delitos o de los abusos sexuales. Las provincias podemos modificar los códigos de procedimiento y lo hemos hecho a tal punto que la reforma que propiciamos y que propició el gobernador, que sancionó la legislatura el año pasado, tiene que ver con esto. Los delitos, por caso del abuso sexual, en principio no permitían la prisión preventiva. Entonces, ¿qué pasaba? Un condenado, aún con doble condena, iba a la Corte Suprema, el Jardín 14, lo que pasó en
en Chipoleti. El barrio Manzanar. El barrio Manzanar. A un condenado con el Tribunal de Impugnación ratificando la condena, tardó 7 años esa persona en ir presa. Caminaba como si nada entre las víctimas, serpenteaba entre las víctimas, hasta que la Corte resolvió el último de los recursos. A partir de ahora, a partir del año pasado, como se modificó esto a instancia del gobernador, pueden ir a la Corte pero van presos. Bueno, eso es lo que podemos hacer las provincias y lo estamos haciendo, fortaleciendo el rol o el acompañamiento a la víctima, ¿no? Perdón, vuelvo a lo que mencionaba recién para ver qué opina Federico Diorio, por ejemplo, de que a veces puede haber una legislación de avanzada y dentro de algunos de los actores del Poder Judicial encontramos posiciones algo más conservadoras. ¿Es una interpretación correcta o hay una diferencia con esto? No, puede ser, digamos, después la ley siempre se puede interpretar para un lado, para el otro, y se tiene que interpretar en el caso concreto. Los jueces son los que tienen la última palabra, de alguna manera, en cómo se aplica la ley y que sea clara. Yo creo que acá en Río Negro tenemos legislación, es legislación de avanzada. Creo que un poco lo que planteaba recién Rosa, con esto que hacen del banco de huella genética, vos pensás que los datos, ¿no? Lo importante que son los datos y lo importante que es la tecnología para resolver los casos. Hoy muchos casos los resolvemos con tecnología y Río Negro tiene mucha tecnología. Hoy para abrir los celulares, que es donde hay mucha información nuestra, la provincia, la Procuración en particular, tiene la mejor tecnología que hay en el país. Y así se aplica. Un banco de huella genética me parece que va a servir mucho para poder ahondar en todo esto, como también, y aparte creo que es algo genial, desde el sentido de que hoy nosotros les damos nuestros datos biométricos, hoy prácticamente a la gente va y da su iris para que le saquen los datos sin saber para qué, a cambio de monedas que le dan, y las aplicaciones, cualquier aplicación de banco tiene nuestra huella, nuestro rostro, tiene nuestro todo. Tener un banco de huella genética para resolver casos penales me parece muy válido y muy interesante para, justamente con pericias que son digamos, ineludibles, es decir, la huella genética, ahí está la licenciada Vanelli Rey, que está en Bariloche, que trabaja para el Ministerio Público, digamos, son pruebas que no se dan a controversia, es blanco o es negro. Entonces, son herramientas útiles para tener una justicia más rápida también, ¿no? Tomando un poco en esta modificación que se hizo, ¿hay tanto parámetro como para que un poco tomando lo que decía Mario, ¿no? meter su sesgo? A mí me parece, yo entiendo la posición del doctor, ¿no? El colega, abogado, que dice, mire, esto es cuestión de interpretación. Esto es un elemento tasado, objetivo, palmario, más de un proceso penal abierto con formulación de cargo. Los fiscales van a poder pedir la prisión preventiva. Después, si estamos de acuerdo o no, si es, algunos dicen que es inconstitucional porque hablan de una condena anticipada. De ninguna manera. Esto es para asegurar los fines del proceso. Aquel que inicia un camino delictivo, un raid delictivo, un festival de delito, que no para constantemente de realizar delitos, obviamente o se va a fugar o va a entorpecer la causa. Esto es peligrosidad procesal. Entonces, los fiscales ahora le van a poder pedir a los jueces de garantía que dicten la prisión preventiva. Es difícil sacarse el lazo, porque acá es objetivo, tasado, reglado, más de un proceso penal abierto, le van a pedir la prisión preventiva. Yo creo que no hay mucho margen interpretativo aquí, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Si un juez con estas herramientas agarra y dice, para mí no, estaría siendo un mal juez, estaría siendo un mal uso de esta herramienta. Bueno, vamos a ver cómo sucede. Yo creo que es una herramienta que tiene una objetividad tal que es difícil no dictar la prisión preventiva. Van a ser los fiscales quienes van a evaluar si van a solicitar o no. Este instrumento, esta herramienta antes no existía, ahora existe. Por eso, cuando yo cerré mi alocución en la legislatura, decía que con esta herramienta, con la reiterancia delictiva, Río Negro iba a ser más justo, y Río Negro le decía basta. Me parece que de esto se trata este instrumento que ahora tienen los fiscales, ¿no? Pregunta y nos vamos a la pausa. Bueno, la respuesta después de la pausa. Quería preguntarle algo que lo tocaron muy por arriba. ¿Esto también va para los casos de corrupción y fraudes? Lo contesta después de la pausa. Hacemos así, ya venimos. Nos vamos a la última pausa, acá tenemos todo.
Bien, seguimos en Tenemos Todo. En los cortes seguimos charlando acá. Sí, hay preguntas que van y vienen, pero vamos a retomar la que quedó pendiente que hizo Graf. Claro, le preguntaba qué pasa con las causas de corrupción, si esto también aplica, o de los fraude a la administración pública. Sí, la reiterancia delictiva en algunas jurisdicciones se ha optado por diferenciar delitos. Se trabaja solamente en algunas jurisdicciones sobre, por ejemplo, los delitos dolosos. En Río Negro, la decisión política del gobernador y de la legislatura de la provincia de Río Negro, que salvo el kirchnerismo avaló de manera contundente esta propuesta, no discrimina delitos, es para todos los delitos. Nosotros teníamos que generar un shock, y me parece que lo hicimos. Es para todo tipo de delitos, sean delitos dolosos o delitos culposos. Más de una causa abierta con formulación de cargos, los fiscales le van a poder pedir la prisión preventiva. Cuando hablábamos de los cuestionamientos al comienzo del programa, faltó mencionar uno, me parece también, que se podría plantear acá, justamente por alguno de los legisladores que se opuso, que marcó que este tipo de iniciativa, me refiero a la reiterancia, podría afectar la libertad de expresión, los reclamos e incluso las movilizaciones. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, recién lo dije, ¿no? Si hay una conducta que es delictiva y se tiene más de un proceso penal en marcha con formulación de cargo, los fiscales le van a poder pedir la prisión preventiva. Me parece que esto también ordena, que esto me parece que divide entre aquellos rionegrinos que se levantan todos los días a forjar Río Negro con su propia mano y los que eligen el camino delictivo. Me parece que teníamos que generar un shock político institucional y esto es un punto de inflexión en el derecho procesal penal de la provincia de Río Negro y creo que lo hicimos. Yo me voy a meter un poquito más en lo político, que lo teníamos al legislador, más allá que también es abogado. Ficha limpia. ¿También entra dentro de esta batería de normativas de mostrar un Río Negro hacia el lado de la justicia? Sí, de la transparencia, ¿no? Es decir, ficha limpia que a nivel nacional no salió. Fue un escándalo, un bochorno. Y acá hubo legisladores que también votaron en contra. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo para que mostremos todas digamos, los colores políticos, ¿no? Es decir, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco salió. Y en Río Negro, con una decisión política también del gobernador y avalada por la legislatura, tenemos ficha limpia. ¿Qué significa ficha limpia? En el marco de una de las crisis de representatividad más graves que hemos tenido en la historia política de nuestro país, teníamos que generar en Río Negro un show de confianza para que aquellos que pretenden representar a los rionegrinos, sean los mejores hombres y mujeres. Y en ficha limpia dijimos, tenemos la ficha limpia más gravosa de todo el país. Dijimos, aquellos que tienen una condena ratificada en segunda instancia pueden seguir yendo a la corte, ahora no van a poder ser candidatos en Río Negro. Esto nos transformó, porque si le sumamos el periodo de inhabilitación que pusimos en la ficha limpia rionegrina, es decir, ¿qué dijimos? Aquellos que están con una ratificación de condena, más pueden ir a la corte, pero no pueden ser candidatos. Y una vez que cumple su sentencia, su condena, para todo tipo de delitos, es condena más 10 años, no pueden ser candidatos. Y para los delitos contra la administración pública, condena más 25 años. Río Negro tiene la ficha limpia más gravosa de todo el país y esto me parece que es importante para la transparencia del sistema político rionegrino. Bien. Yo quería preguntarle otro tema, si me permiten poder cambiar. ¿Qué piensan ustedes sobre la edad en la que se puede imputar a los menores en hechos penales? Mucho se habló durante el año pasado, algunos decían, el gobierno nacional quería a partir de los 13, 14 años, creo que eso no tuvo consenso. Bueno, quería preguntarles sobre este tema, ver la opinión de cada uno. Si me permitís, creo yo que antes de discutir realmente bajar la punibilidad respecto de los niños, yo creo que tenemos que discutir cuáles son las políticas de contención que le estamos dando a esos niños que delinquen o que son soldaditos de vendedores de droga o que son utilizados por, digamos, cómo el Estado, qué contención les da el Estado a esos chicos que terminan ahí y por qué terminan ahí. Entonces, yo creo que hay una deuda anterior, ¿sí? La respuesta no es, para mí, aplicarle penas desde más jóvenes, sino que la respuesta es tratar de evitar que esos chicos lleguen a cometer los delitos. Entonces creo que, si bien sería
una aspirina para el sistema, tal vez eso no soluciona el problema de fondo que tenemos hoy, lamentablemente, muchos chicos de muy bajos recursos que no tienen salidas y que nadie les da una contención. Hay mucha deserción escolar, entonces esos chicos que no van a la escuela, que tienen tiempo ocioso, son captados por falsas costumbres nuevas de, digamos, del dinero, de los autos, de la plata fácil, y terminan en estas cuestiones que creo que es ahí donde hay que hacer un poco más el foco para evitar eso y volver a generar lo que tenía este país, que era la cultura del trabajo, la cultura del salir adelante. Me parece que son discusiones que tenemos que dar como sociedad, como hablaba el legislador, ficha limpia. Yo me acuerdo de cuando decían antes, hablábamos de que se vayan todos, ¿sí? De los fines de los años 90, y de aquel momento se viene hablando de un perfil de sociedad que queremos los mejores políticos, los mejores. Entonces, bueno, creo que es una decisión de la sociedad y que acá en Río Negro fue escuchada y bueno, la tenemos y me parece genial. Entonces, bueno, son discusiones como sociedad que creo que las tenemos que dar. Acá se dio la de ficha limpia y creo que esta de los niños, bueno, justamente, ¿qué pasa? ¿Por qué llegan a eso? Bueno, creo que viene un poco por ahí, un poco antes de llegar a la segunda parte de la discusión, que sería esto. ¿Legislador? Sí, dos cuestiones, ¿no? La baja o no de imputabilidad son cuestiones que se tienen que discutir en el Congreso de la Nación porque es de derecho de fondo. En particular creo que hay que dar la discusión. Yo creo que es el momento de discutir absolutamente todo, y eso también. Lo que sí podemos hacer las provincias es discutir si vamos a gestar o a crear un sistema procesal penal para los jóvenes, o lo que se llama el régimen penal juvenil. Eso sí es competencia de las provincias y me parece que también hay que dar esa discusión. Yo creo que hay que poner en jaque absolutamente todo, porque con las recetas que veníamos no hemos tenido resultados. Y me parece que estas dos cuestiones, tanto a nivel nacional, la baja de imputabilidad, sí o no, hay que discutirla, y me parece que es resorte de las provincias comenzar a discutir la implementación o no de un sistema procesal juvenil o de responsabilidad penal juvenil. Yo quiero agregar, antes de cerrar, en este programa vino Ricardo Upcarian el año pasado, y entre las distintas cuestiones que pudo mencionar, habló del sistema carcelario rionegrino como un problema, ¿no? ¿Se va a legislar para tratar de modificar algunas cuestiones que hacen hoy a la actualidad y a la forma en la que trabaja el servicio penitenciario rionegrino? Sí, a ver. Porque digo, hasta ahora las legislaciones son todas herramientas, dos cuestiones. pero también algo lo dije hoy, discutivo, ¿no? ¿El sistema carcelario rionegrino está estresado? Sí. ¿Es patrimonio exclusivo de los rionegrinos? No. El sistema federal tiene el mismo estrés o aún mayor, todas las provincias también lo tienen, pero me parece que eso no debe impedir que avancemos con leyes como esta, la de la reiterancia delictiva. Y también le digo, son cuestiones presupuestarias. Hoy, entre construir una escuela o construir un hospital o ampliar la cárcel, quiero que sepan que nosotros vamos a seguir construyendo escuelas y seguir construyendo hospitales. También nos tenemos que hacer cargo de ampliar las cárceles, por supuesto que sí, porque es una obligación constitucional e internacional, pero también lo estamos haciendo. Con recursos finitos, las provincias se tienen que seguir ocupando de todo esto con menos recursos porque la coparticipación cada vez es menor, pero me parece que la respuesta es esto, insisto, entre el derecho de los delincuentes y de los vecinos que todos los días se levantan para forjar Río Negro con sus propias manos, tenemos claro con quién estamos y a quién vamos a acompañar, ¿no? Bien, tengo una para Federico, si nos queda tiempo, a la hora de litigar. Bueno, ¿cuáles son las principales falencias? Yo entiendo que esto puede ser para otro programa completo, pero si podemos enumerar, aunque sea, principales falencias con que se encuentran en el Poder Judicial. ¿A qué te referís con falencias? No, con cuestiones corregibles desde el lugar de abogado, que uno encuentra errores dentro del Poder Judicial, cuestiones a mejorar dentro del Poder Judicial. Bueno, a ver, cuestiones a mejorar las venimos tratando, es más, hemos tenido reuniones en el seno de la legislatura el año pasado y demás. Entiendo que tenemos un código procesal que ya lleva sus casi 8 años y monedas, donde con el transitar hemos venido dándonos cuenta de que hay ciertas cosas que hay que modificar. Entiendo que el Superior Tribunal ha tomado cartas en el asunto y muchas cuestiones se han resuelto por acordadas. Y bueno, estamos tal vez en un momento de inflexión donde
se están empezando a gestar ciertas reformas y desde los colegios y desde todos los ámbitos académicos también se está hablando de reformas, ya sea de parte de recursos o de cuestiones que hay que ir cambiando respecto de la participación de la víctima, la ley penal juvenil tal vez, la participación de los querellantes en los procesos donde los que cometieron el delito fueron menores. Hoy no la tienen y tal vez es algo a discutir, cuestiones a discutir respecto de los juicios por jurados, que están siendo un éxito en la provincia, evaluar si también tenemos que bajar la cantidad de años para que sean más los juicios por jurados y se discutan delitos también que sean, digamos, más leves. Tal vez un homicidio, que es un delito grave, pero que tiene una pena que arranca en 8 años, hoy va a un tribunal colegiado y tal vez podría ser un juicio por jurados y que pares, un jurado popular lo pueda decidir y sería interesante. En estos días leí una crítica que lo que marcaba, que tal vez se podría modificar, no sé si alguien lo propuso o no todavía, es que la condena en juicio por jurado sea directamente por unanimidad, es decir, con 12 votos a favor y no con 10 como alcanza en este momento. Mire, yo, tomando un poco lo que decía Federico, nosotros somos reformistas. Hemos modificado el Código Procesal Penal de la provincia de Río Negro, hemos modificado el Código Procesal Civil, el Código Procesal Laboral, el Código Procesal Administrativo. Creo que hay que ayornar la normativa a los tiempos que corren y eso es lo que hacemos. Me parece que el paso del sistema mixto al acusatorio fue realmente muy importante, luego el juicio por jurado, y me parece que si hay que ir ajustando estas cuestiones, me parece que no hay que tener miedo. Y si uno se equivocó en algo, bueno, no hay que ponerse colorado y decir, bueno, me equivoco en esto. Me parece que hay que permitirle a las reformas caminarlas, ver qué sucede con esto que ideamos, que discutimos en abstracto, qué pasa en la práctica y después ir ajustando. Me parece que Río Negro ha sido siempre vanguardista, lo va a seguir siendo, y el gobernador y Juntos Somos Río Negro es claramente reformista y me parece que va a seguir recogiendo estos guantes que la sociedad nos da y vamos ajustando en ese sentido, ¿no? Yo tengo una pregunta que va en el sentido de lo que planteaba Mario y es el análisis que hacen ustedes como profesionales del derecho de la recepción que tienen las modificaciones. Una provincia que es nueva, que es reformista, que busca ir a la vanguardia, que busca progresar en el mundo de la justicia, pero los jueces estudiaron hace 15, 20 años. Si bien se actualizan constantemente, uno entiende que a veces tienen esa cuestión de, bueno, venimos de tiempo atrás, nos cuesta adaptarnos a lo nuevo. ¿Hay algo de eso? ¿Ustedes ven ese tipo de lectura o hay una renovación constante dentro del Poder Judicial? Yo veo jueces grandes de edad, ¿no? Mira, hay jueces grandes de edad, sí, pero también esos jueces grandes de edad se capacitan. Claro. El Poder Judicial tiene la Escuela de Capacitación Judicial que los exhorta a capacitarse yo que los conozco a los jueces, no se capacitan solo con la Escuela de Capacitación, los veo que viajan, que hacen maestrías y están actualizados y la verdad que yo me saco el sombrero de los jueces que tenemos en la provincia, me parece que son todos muy instruidos y siempre están tratando de buscar actualizarse, cada vez que tenemos audiencias son fallos nuevos. Yo creo que no, yo creo que el espíritu de la provincia es ser una provincia moderna, no solo en el papel de sacar leyes nuevas, sino en aplicarlas, y creo que tenemos fallos no solo en lo que es el fuero penal, sino en el fuero de familia, que son de vanguardia en el país. Entonces me parece que es interesante, sin ir muy lejos, lo hablamos antes del programa, desde el fuero de familia respecto de lo que fueron los casos de imágenes con la inteligencia artificial, sacaron resoluciones que han marcado en el país, ¿sí? La doctora Ángela Sosa ha tomado determinaciones respecto de cómo tenían que hacer los niños, cómo tenían que instruirse los niños, y han tomado cartas en el asunto, pero bueno, en todo sentido creo que los jueces acá se capacitan y que van acorde a las nuevas legislaciones que vamos sacando. Por ahí va a ser medio grande mi pregunta, pero lo más sucinto que se pueda. ¿Los juicios abreviados imparten justicia? Sí. Bueno, son instrumentos que están en el Código de Procedimiento y son herramientas que se utilizan porque el juicio abreviado entra por una puerta y vuelve, pero con una condena, ¿no? Es decir, no son cuestiones menores. Pero por ahí menor de la que uno... Pero hay cuestiones que se pueden realizar, hay cuestiones que no, está todo arreglado, tasado. Pero volviendo un poquito al anterior, el sistema constitucional rionegrino
también hace que instituciones como el Consejo de la Magistratura, aquellos jueces que no son probos, que cometen errores, también son sancionados. Y eso también hay que decirlo, ¿no? Es decir, todo evoluciona y aquel que no se adapta y que comete errores graves en el sistema judicial rionegrino ha sido expulsado, y el Consejo de la Magistratura en ese sentido viene funcionando con decisiones importantes, ¿no? Una pregunta que quiero aprovechar también para el legislador, y tiene que ver con algo que dijo el gobernador cuando vino acá a Tenemos Todo, que es esta situación que se da con buscar de alguna manera sanear las cuentas de la provincia de Río Negro, y sobre todo buscar específicamente donde se ha gastado mal el dinero. Y quiero venir al tema de los certificados truchos, de las licencias truchas, de los profesionales que muchas veces dan esas licencias y que a veces hasta trabajan para el Estado, part-time o full-time, pero trabajan para el Estado. Y el gobernador ha hecho mucho hincapié en eso. ¿Cómo lo ven ustedes como legisladores? Si creen que las herramientas pertinentes para ir contra eso actualmente están, o hay que modificarlas, o hay que ir un poco más allá. Bueno, el gobernador ha tomado la decisión que quien las hace las paga, ¿no? Es decir, antes parecía que esto era moneda corriente, estaba naturalizado, y me parece que se han tomado decisiones en ese sentido, y hay fiscales que tienen causas en su mano investigando que tienen que ver con esto, estas corruptelas entre el empleado que se consigue un profesional de la salud que le trucha un certificado. Bueno, esto en Río Negro no va más, y me parece que se están tomando decisiones fuertes en ese sentido, y obviamente acompaño estas decisiones del gobernador, ¿no? Bien. Chicos, gracias, obviamente por estar acá, y obviamente por tratar de ayudarnos a entender a través de preguntas con los invitados que tuvimos en esta noche en Tenemos Todo. Gracias. Lucas Pica, ¿alguna conclusión que quiera, obviamente, de lo que significó charlar de esto y hablarle a los rionegrinos cara a cara de lo que se trató en el Sí, me parece que a partir de este tipo de normativas, de estas decisiones políticas que viene tomando Alberto Bretilnel, el gobernador, que han sido acompañadas por la legislatura, hacen que la centralidad y el acompañamiento a la víctima, como bien decía hoy Rosa Castro, sean claras. Las decisiones políticas se vienen tomando en ese sentido, y estas reformas tienen que ver con esto. Nosotros con esto también le decimos basta a este garantismo exacerbado que termina en abolicionismo penal y que nada se puede hacer. Nosotros acá en Río Negro le decimos basta, y me parece que estas decisiones hacen que Río Negro sea más justo. Me parece que ese es el camino, ¿no? Gracias, Pica. Gracias a ustedes. Doctor Diorio, ¿alguna conclusión a la que quiera abordar también en este sentido, con lo que significaron estos cambios para la provincia de Río Negro y con su aplicación en los próximos días, meses, que veremos en la justicia rionegrina? Y yo creo que, más que nada, y poniendo esto en el banco de datos genéticos, creo que nos va a servir mucho, porque hoy la prueba científica es la que más dirime en los juicios, y nos ayuda a avanzar y nos ayuda a estar de vanguardia, como ha sido siempre Río Negro. Entonces creo que es muy importante. Bien, conforme. Soy totalmente. Muchísimas gracias también a usted, doctor. No, gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado, acá en la pantalla de Canal 10. Tenemos todo, como siempre. Esa es nuestra intención, y los invitamos al próximo jueves con otro programa acá para cada una de las ciudades de la provincia de Río Negro.